Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos aquí en un programa más de Diálogo Nocturno, justamente analizando los temas de importancia. Por supuesto, estamos ya a poco nada más de que empiece un feriado de 4 días, un largo feriado que justamente tiene expectativas al país. Por supuesto, el sector turístico quiere recuperarse después de ese paro que afectó a todos. Sin lugar a dudas, pues hay mucha expectativa para este tema. Asimismo, continúan los operativos de control, la policía dando esos golpes a la delincuencia, al crimen organizado. Ya hemos visto en las últimas horas cómo se han ido realizando estos controles, principalmente en la provincia del Guayas, donde se han aumentado también el número de efectivos militares y policiales. Pues bueno, como le habíamos indicado, hay expectativa por el feriado. Quiero saludar a esta hora de la noche. Está con nosotros Diego Vivero, él es presidente de la Confederación de Restaurantes del Ecuador, la COREC. Gracias, Diego, un gusto estar con nosotros aquí. Gracias por estar acompañándonos en el Diálogo Nocturno. Soy Leonidas Castro. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Leonidas. Un fuerte abrazo, un saludo para la gente allá en Guayas, Azorrest, que es nuestra, digamos, uno de nuestros representados allá en Guayas, la Asociación de Restaurantes de allá de Guayas. Claro, muy bien, Diego. Y queríamos conversar justamente después del último paro que afectó sin lugar a dudas al país, algunas zonas fronterizas de la zona del norte, Carchi, Imbabura, parte de Pichincha, también en general el turismo se vio afectado. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes como sector justamente de los restaurantes, la expectativa del sector gastronómico para el feriado? Porque obviamente son 4 días y pues hay posibilidades de que el comercio, los negocios, con los de ustedes, en el caso de restaurantes, pues puedan aumentar sus ventas. Sí, bueno, como siempre, nosotros estaremos listos para recibir a todas aquellas personas que siempre deciden salir en estos días. El feriado es bastante sui generis, estará muy concentrado seguramente en la ciudad de Cuenca, al ser sus fiestas, pero evidentemente también hay un tema relacionado al Día de los Difuntos, a las tradiciones gastronómicas como la colada morada y los guaguas de pan, y evidentemente ciudades como Quito, especialmente el centro histórico de Quito, tendrán una serie de actividades que conmemoren también digamos así, este tipo de feriados que tenemos acá. Evidentemente el tema del paro también ha generado una alta expectativa, especialmente en lo que sucederá al norte del país, en las provincias de Imbabura, Carchi e incluso al norte de Pichincha, con Cayambe y Pedro Moncayo, que como se ha decretado el día de ayer, tendrán un 8% de IVA, es decir, tendrán unos 7 puntos menos para motivar a que la gente ayude a dinamizar estos sectores. Entonces creo que el Ecuador en general ve muy bien el hecho de que la gente pueda salir, aprovechar del ocio y disfrutar de los grandes destinos en todo sentido que tiene el país, pero especialmente, insisto, creo que Cuenca va a ser una de las más beneficiadas y el norte del país. Ustedes como asociación de restaurantes justamente van a tener algún tipo de promoción. Entendemos que el IVA baja al 8% en el sector turístico. ¿Es a nivel nacional el tema? ¿Ustedes tienen algún tipo de proyecciones también de cuánto esperan tener en este feriado en estos 4 días? Bueno, es bueno aclarar que el feriado, más bien dicho, el baja del IVA no va a ser a nivel nacional. Justamente el presidente acaba de decretar que solamente se restringirá a las zonas que estuvieron en conflicto. Reitero, Carchi, Imbabura y el norte de Pichincha, en Cayambe y Pedro Moncayo. Evidentemente, esto sí fue una sorpresa porque el presidente en el feriado anterior habló de una vez de los 2 feriados, acuérdense que aumentó el 9 de octubre, y luego habló de que los 2 feriados tenían esta reducción, pero entiendo que la intención es incentivar que la gente viaje más a las zonas donde tuvieron las afectaciones, e incluso el feriado anterior casi no pudieron ni siquiera trabajar. En todo caso, es bueno que el ecuatoriano sepa que todas las provincias, todas las ciudades, todos los cantones estamos activados. Hablar de una promoción general es difícil de decir. Generalmente ciudades grandes como Quito y Guayaquil son emisivas. La gente suele salir mucho en paseos del día, a las playas, y en el caso particular de la sierra, pues evidentemente
a disfrutar de la gastronomía, como digo, local. Confiamos en que esta sea una oportunidad de un reencuentro también del país, después de esta polarización que se generó y hasta cierto punto el mes de octubre, pues de noviembre sea la oportunidad más bien para volvernos a reunir y sentimos, y debemos decirlo así, que hay un buen ánimo, vemos las encuestas, vemos que la gente está con ánimo de salir, está con ánimo de disfrutar y de paso dinamizar una economía como la turística que el mes de octubre sí tuvo efectos que no fueron los esperados relacionados al paro nacional. Y justamente esa recuperación que ustedes tienen la expectativa, ¿no? También hay un feriado que sería de aquí ya el de fin de año, Navidad y fin de año, es decir, ustedes tienen que hacer su proyección también para ya estos prácticamente 2 meses que le quedan al año, y con ello pues también cerrar ustedes su año económico, ¿no? ¿Cómo ven al final del día el año, cómo ha sido con los altos y bajos que hemos tenido? Ustedes como la Asociación de Restaurantes del Ecuador, ¿cómo han vivido este año en la parte económica? ¿Cómo les ha ido? Bueno, la primera parte de su pregunta, en el caso de Quito, incluso tenemos, no nos olvidemos, las fiestas de Quito el 6 de diciembre. Alrededor de esto también una serie de novedades. Estamos próximos a recibir un espectáculo como es el concierto de Shakira, 3 días seguidos en la ciudad de Quito, que representará un movimiento de al menos 100.000 personas que vendrán sábado, domingo y martes, que se realizará el concierto. El fin de año evidentemente representa siempre una oportunidad, las fiestas navideñas y todo lo que esto representa. En lo que respecta a cómo hemos visto este año, de acuerdo a las estadísticas, la Corec, a la que represento, hacemos trimestralmente una evaluación de cómo nos va en relación a un trimestre anterior y al mismo trimestre el año pasado. Podemos decir que más allá del paro de octubre, la situación ha mejorado y eso es muy positivo, creo que para todo el país. El primer semestre de este año estuvo marcado evidentemente por las elecciones, y cuando hay procesos electorales definitivamente a veces la gente no sale tanto, no dinamiza tanto la economía, está concentrado en las campañas y demás, y eso afectó potencialmente el primero y hasta el segundo trimestre, pero a partir del mes de septiembre, más bien dicho, a partir del mes de julio, las cosas han ido mejorando, y paradójicamente las provincias que más positivas se han visto han sido provincias como Imbabura, que lamentablemente hasta el mes de septiembre, o más bien dicho, en buena hora, hasta el mes de septiembre fue una de las provincias que mejores reportes había dado. Las actividades que se realizaron en esa provincia, especialmente relacionadas a la inauguración del tren y todo lo que ha representado traer turismo desde Colombia, incluso les estaba generando bastante y esperamos que la recupere en estas próximas semanas y hasta fin de año. Provincias como Azuay han mostrado también un repunte interesante en turismo, son un referente para el turismo a nivel nacional. Y claro, evidentemente, Guayas, Pichincha, son provincias que con sus aeropuertos internacionales también han mostrado un buen desempeño. Vemos en la gastronomía nacional también que han brillado restaurantes, cocineros, platos emblemáticos, y eso también nos va generando orgullo y dando buenas noticias, ¿no? Que es tan necesario ahora. El país realmente tiene buenas noticias en el deporte, en la gastronomía, en el turismo, y creo que hemos cumplido con ese pacto. Entonces yo sí siento que la gente, más allá, insisto, del paro, más allá de esto, la gente está muy positiva y ve con buenos ánimos una potencial o progresiva recuperación del ánimo, y con eso también de la dinámica en toda la cadena de valor que el turismo representa. Diego, ¿qué le falta al Ecuador? Usted señalaba algo también, que ha sido un año bueno en el sentido de que hay restaurantes incluso que han ganado premios a nivel mundial, cocineros, chef. Es decir, ¿qué le falta al Ecuador también para que toda esa gastronomía que tenemos, que es tan rica, exquisita, tan deliciosa y que gana premios a nivel internacional, sea como una política de promoción, tanto interna como externa del país? ¿Qué nos hace falta? ¿Cómo están esos diálogos con el Ministerio de Turismo, con el propio gobierno? A ver, ¿cómo hacemos que el Ecuador sea un centro de operaciones gastronómico de la región?
Bueno, en primer lugar, nos falta a todos generar buenas noticias. Creo que el Ecuador lamentablemente ha brillado en los últimos meses por la delincuencia, por los paros y demás. Creo que es importante entender que para que un país brille y aparezca en el radar mundial del turismo, de la gastronomía, evidentemente también es necesario que se proyecte un país en paz, un país que realmente ofrece lo que brinda, que en este caso para nosotros tiene que ver muchísimo con la posición geográfica. Ecuador es un país rico en insumos, es un país en donde todas nuestras legumbres, todas nuestras frutas son frescas, son del día, donde tenemos 365 días, 12 horas de sol, lo que nos permite no ofrecer solamente productos sabrosos y locales, ¿no? Porque somos muy orgullosos de lo que hacemos en la costa, el encebozado, en la sierra el Así es. locro, el hornado, todo lo que quiera, pero la verdad es que en Ecuador se puede preparar y somos orgullosos de preparar los mejores platos de todo el mundo al estilo ecuatoriano. O sea, el camarón ecuatoriano, que es uno de los insumos más demandados a nivel mundial, está aquí al lado nuestro. Comerse un ceviche en Ecuador nunca va a ser lo mismo que comérselo en cualquier otra parte del mundo, o incluso el sushi, que tanto es de Japón, del otro lado del mundo, es muy bueno en nuestro país. Entonces creo que hay que creérnosla, hay que saber que Ecuador no solo es platos típicos, como muchas partes del mundo son orgullosos de sus platos típicos, sino es diversidad y frescura. El ponerse de acuerdo es la segunda parte de la fórmula. Creo que la gastronomía representa a aquellos exportadores de productos primarios hasta el cocinero, el restaurantero, el empresario restaurantero y por supuesto el gobierno nacional. Creo que tenemos que ponernos de acuerdo en esa propuesta única de venta que nos posicione a nivel internacional. No seremos el mejor comida del mundo, porque quizás por ahí hay otros países, incluso vecinos, que se han proyectado así, pero sí podemos llegar a ser una propuesta gastronómica fresca, natural, que es lo que ahora en muchas partes del mundo buscan salud al comer, no solamente comer cosas deliciosas, sino cosas que le hagan bien al organismo, que sean saludables, y Ecuador está para eso y mucho más. ¿Qué ha pasado con ese pequeño emprendedor de su restaurante, de su negocio, donde la delincuencia lo ha golpeado, lo ha vacunado? Hay algunos negocios que han cerrado. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo va el tema de hablar con las autoridades por el tema de seguridad? ¿Qué es una de las garantías que se necesitan para que los negocios florezcan y prosperen? Y obviamente el sector de los restaurantes, hemos visto cómo en muchos casos, Guayaquil principalmente, la delincuencia espanta al cliente, espanta al turista. Sí, bueno, en realidad es la delincuencia y son otra serie de factores. Yo creo que no hay que solo echarle la culpa a la delincuencia y creo que también hay que focalizar los problemas de delincuencia. No todo el país está en esa situación. Miren, nosotros en el sondeo que le contaba, evidentemente, el factor que más preocupa al sector restaurantero tiene que ver con esa percepción de inseguridad que sufre nuestro país, pero provincias como el Azuay lo presenta en el quinto puesto. Es decir, para esa provincia no es lo más importante. Para esa provincia, por ejemplo, lo más importante es la mala imagen que estamos dando en el extranjero y justamente el no focalizar los problemas de delincuencia. Creo que el sector al que pertenezco, como muchos otros sectores, sufre de otros problemas más importantes, que es justamente la parte relacionada a la recuperación económica del país. El país tiene y sufre bastantes problemas económicos en este momento. La gente no tiene muchas veces la liquidez para poder potenciar el consumo y con el consumo la producción y con la producción el desarrollo. Entonces, muchísimas personas han optado por ponerse restaurantes como una, digamos, salida a la situación económica de no tener empleo, por ejemplo. Y evidentemente, cuando no hay demanda y hay un exceso de oferta, se produce un choque. Y en ese choque mucha gente tiene que cerrar sus negocios. Y sí sentimos que a veces le echamos mucho la culpa a la delincuencia, pero también tiene que ver mucho con la falta de planificación. Es decir, entramos en mercados que no conocemos, entramos en industrias complejas, como es la industria de la restauración, de la gastronomía, y luego, evidentemente, como cualquier cosa, al no haber demanda, pues lamentablemente no podemos progresar. Entonces, nuestro llamado siempre es hacer negocios de cualquier tipo, pequeñas, medianas, grandes empresas, fundamentados en una investigación de mercado, en un plan estratégico que realmente
haga que las personas oferten lo que la gente definitivamente demanda, donde le demanda y a la hora que lo demanda. Entonces, insisto, yo creo que a veces cometemos el error de echarle toda la culpa a una delincuencia focalizada, pero en realidad también tiene que ver mucho con el hecho de que no todos o no hay cama para tanta gente, como se dice, y esto estamos sufriendo desde hace algún rato la industria restaurantera. Nuestro llamado, insisto, es a que esperemos que el país se siga recuperando y conforme el país se siga recuperando, haya liquidez en el mercado, la demanda regrese y todos podamos hacer para lo que vinimos acá. Los arquitectos sean arquitectos, los abogados sean abogados y por supuesto los cocineros, los restauranteros, los administradores podamos tener los negocios en los que realmente nos vamos a desenvolver bien, pero más que nada que el mercado necesita. Diego, y justamente esa necesidad de muchas personas, de emprendedores, que los han llevado, como decía usted, a abrir negocios a veces sin un estudio, sin conocimiento del mercado, saber qué es lo que le gusta a la gente de esa zona, de ese sector, conlleva aquello, pero es una realidad y por ahí también pasaría el tema de que trabajar en conjunto, buscar la manera de aquellos pequeños emprendimientos, un poco de orientarlos y ayudarlos, ver cómo se agremian, cómo se asocian, para de cierto modo también ser la guía, porque esas personas tienen una necesidad, pueden tener una capacidad enorme para desarrollar un proyecto gastronómico, pero también necesitan esa guía de ustedes como son ya el gremio, ya el estar en un gremio pues cambia un poco la cosa. No, esa es la realidad. Mire que nosotros hemos sobrevivido los últimos 5 años varias crisis, ¿no? No solamente la crisis de inseguridad, sufrimos toda una pandemia. Pandemia, El correcto. sector restaurantero fue uno de los más afectados y gracias a esa unión, a esa gremialidad, a ese compartir proveedores, buscar economías de escala, el poder trabajar en la cadena de valor para mejorar las condiciones y no castigarle muchas veces al cliente con precios más altos. Acaba de pasar con el tema del paro. Es decir, tratar de trabajar en equipo, tratar de trabajar en grupo, no vernos como competencia, sino como complemento. La competencia está allá afuera. Nosotros competimos como Latinoamérica contra Perú, contra Así es. Colombia, contra Argentina y como Latinoamérica en general competimos contra Europa, contra Estados Unidos y demás. Entonces yo creo que sí es muy importante agremiarse, es muy importante trabajar dentro del ámbito de lo formal. Parte del problema que tiene ahorita también el país es que ha proliferado muchísimo la informalidad. Hay mucha oferta gastronómica que no tiene los recursos para tener las condiciones de ofrecer alimentos. Ofrecer alimentos es un tema de salud pública, eso también tiene que entender la gente y es tan culpable el que los ofrece como el que los demanda. El día de mañana podemos obtener o tener enfermedades o estar consiguiendo que la salud pública se deteriore. Miren que la misma pandemia proviene de lo que se entiende de un alimento mal conservado. Entonces, evidentemente, nuestro deber, nuestra función social es mucho más allá que dar de comer o generar la experiencia necesaria para la que la gente disfrute la gastronomía y demás. Es un deber social importantísimo de alimentación que todos necesitamos. En esta realidad, evidentemente, es importante, como digo, trabajar en conjunto y los gremios estamos abiertos. Nosotros nos formamos, ojo, en medio del inicio de la pandemia, justamente para poder trabajar en conjunto. No sabemos, evidentemente, qué hubiese pasado si no había un gremio, pero sí sabemos que muchísimos de los que resistimos fue gracias a esa unión, a ese intercambiar experiencias, proveedores, que finalmente lograron esto. Entonces, si el Ecuador trabaja en conjunto, si nosotros los empresarios turísticos, gastronómicos, trabajamos en conjunto, estamos para hacer mucho más. Ahora contamos con digamos, volumen de turistas muy, muy pequeño en Ecuador. Ecuador casi no ha crecido en los últimos 25 años en turismo. Creo que es un deber de todos ponernos de acuerdo, hacer un plan estratégico al 2030, al 2040 y comenzar a conseguir los crecimientos que, por ejemplo, países como Colombia, países como Perú, nuestros vecinos han tenido. Ellos han crecido, si ponemos desde el año 2000, yo ponía el otro día un ejemplo, Perú ha crecido de 1 millón de turistas a 4 millones de turistas. Colombia es un fenómeno impresionante, de 500.000 turistas en el 2000, acribillados por la inseguridad, la guerrilla y demás. Ahora hablan de 6.500.000.
¿Por qué Ecuador, estando en la mitad, seguimos y hemos pasado de 900.000 a 1.200.000? Entonces, algo no estamos haciendo bien porque tenemos todas las herramientas para salir adelante, pero principalmente trabajar en equipo, trabajar en grupo, agremiarse. Diego, y terminas, para finalizar, porque me quedan un par de minutos, ¿termina siendo esto realmente una responsabilidad compartida, autoridades, el gremio del sector turístico, el gremio del sector de restaurantes y todo lo que significa vender la imagen del Ecuador al mundo? Tal vez en el TV Colombia se escucha siempre que el tema va de boca en boca y dice, oye, estuve en Cartagena, estuve en tal lugar, increíble, maravilloso, me pareció económico, todo eso, seguridad, todo. Entonces tal vez esa venta de boca en boca del producto, que en este caso es un país, el turismo de un país, en caso Colombia, debería pasar lo mismo con Ecuador, pero para eso tenemos que generar las condiciones para que justamente quienes vienen repliquen afuera ese mensaje, pues, y esos turistas vengan seguros a nuestra zona, no que tengan un mal rato. Así es, mire que la marca país es un gran avance, la marca país que se ha comenzado a hablar y que gracias a Dios parecería que está trascendiendo, porque muchos hablan de que la marca país es la marca de un gobierno y eso es una falacia. La marca del país debería trascender y esta fusión, si se quiere llamar así, del Ministerio de Comercio Exterior con el Ministerio de Turismo, nosotros queremos verla positivamente. Creo que finalmente el pensar que el turismo es una actividad de exportación es muy importante. ¿Por qué es una actividad de exportación? Porque deja divisas, así como por el camarón que hablábamos, el plátano verde, potencialmente las flores, el cacao, entran divisas al país. Este producto llamado turismo también genera divisas, pero lo interesante del turismo es que no solo genera divisas a niveles de grandes empresas, empresarios, fincas y demás, sino desde el taxista que le coge a la persona en el aeropuerto y le deja en su hotel, a toda la cadena de valor que está alrededor de esos pequeños restaurantes, esas pequeñas huecas, esos artesanos en justamente el norte del país. Eso es lo interesante del turismo. Entonces el turismo tiene que ser una política de Estado. Creo que tiene y Ecuador merece un plan de mediano y largo plazo que posicione la marca país en lo que es turismo también y que todos nos comprometamos, desde los que estamos en la industria como tal hasta el ciudadano de a pie, si se quiere llamar así, y por supuesto el gobierno nacional en trabajar en una misma línea. Y nos fijemos, por ejemplo, si ahorita estamos en 1.200.000, ¿por qué no pensar en 4, 5, 6 millones de aquí en 5, 6 años? Porque ténganlo por seguro que ese puede ser lo que dinamite finalmente la buena imagen del país y con la buena imagen del país que nuestros productos de exportación también se vean beneficiados y la gente quiera venir al país en donde está el mejor camarón, en donde está el mejor plátano, en donde está el mejor cacao. Creo que hay un trabajo interesante que se puede hacer ahora como parte del Ministerio de Comercio Exterior desde el ámbito del turismo. Muy bien, muchísimas gracias a Diego Vivero, presidente justamente de la Confederación de Restaurantes del Ecuador. Se nos acabó el tiempo, Diego, podremos seguir conversando, habrá posibilidades a futuro. Gracias, les deseamos mucho éxito, mucha suerte también en este feriado, que puedan vender lo que más pueden y que vaya mucha gente, mucho turista también a sus restaurantes, a sus negocios. Gracias y buenas noches, Diego. Buenas noches, y esa es la invitación, consuman lo local, visítennos, vamos a estar todos dinamizados. Por favor, muchísimas gracias. Era justamente Diego Vivero, presidente de Confederación de Restaurantes del Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos en una próxima oportunidad. Hasta aquí llegamos con el Diálogo Nocturno. Buenas noches. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.